Bienvenidos a este canal, bendecidos de Dios. No olvidemos suscribirnos, darle like y compartir con otros para que puedan conocer más de la palabra de Dios. Venid a mí es el mensaje que deseo compartir con ustedes y antes de comenzar vamos a orar. Oremos. Señor y Dios, te damos las gracias por permitirnos conectarnos contigo a través de la oración y del mensaje de tu santa palabra. Danos sabiduría, Señor, para entender y poner en práctica este mensaje. Acompáñanos y dirígenos por los méritos suficientes de Cristo Jesús. Amén. Venid a mí. La palabra de Dios tiene su sustento y podemos chequear allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, 28, versos 28 al 30. Y antes de comenzar, voy a ilustrar este mensaje con lo siguiente. En una ocasión había un cristiano que estaba agobiado, tenía suficientes problemas, tenía muchas cargas encima y se estaba complicando. Así que empezó a hablarle a Dios y a decirle: Señor, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Señor, esta carga que estoy llevando está muy pesada, tengo problemas por aquí, tengo problemas por acá. Y empezó a desahogarse de tal manera que quedó privado, quedó cansado, se quedó dormido y en su dormir empezó a soñar. Soñó precisamente con lo mismo. Inclusive se vio allí en el sueño con una cruz grande, pesada encima de él, cargándola, y le decía: Señor, vengo con esta cruz que no soy capaz ya de llevarla, por favor ayúdame. Así que el Señor le dice a este cristiano: mi ángel te va a indicar lo que debes de hacer. Así que el ángel le lleva a un cuarto grande y le muestra cantidad de cruces y le dice: escoge la cruz que desees. Así que este cristiano coloca su cruz, la descarga allí en un rincón, en una esquina, y empieza a probarse cruz por cruz, y habían unas tan grandes y tan pesadas que ni siquiera era capaz de levantar. Y también probó unas muy pequeñas, livianas, muy livianas, que las podía levantar con una mano. Pero dijo: no, yo deseo una cruz que sí pueda llevar. Y probó varias hasta que llegó a una que no era tan pesada ni tan liviana. Se la colocó sobre sí y le dijo al ángel: ángel, me llevo esta. El ángel le dice: ¿estás seguro? Dice: sí, me voy contento con esta cruz. Así que el ángel le dice: vete en paz. Y el ángel le dice al Señor: Señor, no entiendo. Este hombre vino quejándose, vino angustiado, quería cambiar su cruz, probó de todas y terminó llevándose la misma. ¿Saben? La palabra de Dios nos dice allí, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, el verso 28, dice: venid a mí. El término venid a mí, en el verso 28, implica que nosotros debemos ir tal y como estamos ante Dios. No importa si tienes problemas, si estás cargando con algo muy pesado, no importa tu condición, tu situación, todos somos pecadores y todos necesitamos ir tal y como estamos ante nuestro Dios. Así que es importante, cualquiera sea nuestra situación, hay que ir al Señor de inmediato. La mayoría de la humanidad corre a buscar soluciones aparentes, corre a buscar soluciones alternas, y cuando se ven más graves, cuando se ven ya con las consecuencias encima, ahí sí se acuerdan de Dios, y posiblemente no es que sea demasiado tarde, pero puede ser más complejo y más complicado, porque hay decisiones que el Señor nos respeta a nosotros. Él nos da el libre albedrío, pero qué bonito es que cuando tengamos, por muy pequeño o muy grande que sea nuestra situación,
ir al Señor. Es una decisión personal, es una decisión voluntaria. Así que este es en parte, en el verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué significa eso de estar trabajados y cargados? No se refiere tanto a los problemas, al trabajo que digamos físico. Se refiere también al desgaste mental y espiritual de nuestras almas. Hay personas que no pueden dormir, hay personas que se sienten sumamente ansiosas o con cuadros de depresión o inclusive con un grado de estrés demasiado alto. Así que todos los que estemos trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, ¿qué es cargados? Dice allí lo que la humanidad lleva muchas situaciones, de situaciones personales, de cosas que los agobia, pero más allá de eso, el mayor trabajo que le hemos puesto a Dios ha sido nuestro pecado. Todos los que estéis trabajados y cargados. La carga más grande que hemos tenido que cargar, inclusive no podemos solos, es el asunto del pecado. Así que es importante despojarnos de todo peso de pecado que nos agobia, pero no lo logramos quitando a Dios. Al contrario, si lo quitamos e intentamos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, lo que vamos a hacer es acumular más y más pecado. No nos podemos engañar. Debemos ir al Señor tal y como estamos y dejar nuestra carga personal, más allá de lo laboral, de los afanes de esta vida, es el pecado de cada uno de nosotros. Ese pecado es el que nos está haciendo daño. Para muchos, la culpa, el resentimiento, el orgullo, la vanidad, inclusive el amor propio, ya como queriéndose alabar a sí mismo, y otros factores más que hacen que el pecado sea demasiado pesado. Así es que el Señor nos quiere liberar a nosotros de estas situaciones, y por eso también la palabra de Dios nos menciona allí en el verso 28, y yo os haré descansar. Como mencionaba en la ilustración, este cristiano probó de todas las cruces y terminó probándose la cruz que había dejado en el rincón y le pareció que estaba liviana, y terminó llevándose realmente la misma cruz que había llevado ante el Señor. Saben, nosotros, para que podamos probar realmente el descanso y tener realmente reposo, cuando vamos a Dios, cuando vamos al Señor y le contamos nuestras situaciones, es ahí donde nuestro peso, nuestra carga, se hace más liviana. Entonces, es como cuando tú le cuentas un problema a alguien de confianza y que te puede orientar de la mejor manera. Esa persona te escucha y te da alternativas, y tú descansas, sientes que te desahogaste. Imagínate cuánto más con nuestro Dios, cuando vamos a Él en primer lugar y le contamos y le llevamos todas nuestras situaciones. Así es que también el verso 29 dice, llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo? Muchas veces el yugo es visto no con buenos ojos, pero el contexto nos indica que el yugo era algo que se le colocaba a los animales, una herramienta de trabajo para que el animal se le probaba, se le medía, después se llevaba y se le hacían los ajustes, volvía y se le colocaba al animal,
y ya el animal iba a trabajar con más facilidad y mejor rendimiento. Entonces el yugo era una herramienta de trabajo. Inclusive en el pasado, los reinos que conquistaban a otros colocaban señal de yugo, queriendo decir que ese reino, el reino inferior, quizás militarmente, se colocaba en sumisión de rendirse, digamos, en dejarse abarcar por el reino que lo estaba conquistando. Así es que el yugo, en la parte espiritual que concierne con nosotros, tiene que ver con la situación de someterse a la disciplina. Por eso el verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es ese yugo que debemos de llevar del Señor? Es un yugo que no es otra cosa que someternos a sus planes con disciplina, en sumisión. ¿Saben? Muchas personas quieren decir que creen en Dios, que saben que hay un Dios, pero no quieren seguir sus indicaciones, no quieren guardar sus mandamientos. Por eso el yugo de la ley de Dios es una herramienta, es un instrumento en el cual Dios desea que nosotros nos sometamos al método que inclusive Cristo vino a vivir en esta tierra, su propia vida, su propio ejemplo. Eso es lo que implica el yugo. Y sabemos que así como el animal se le colocaba un yugo, no un yugo más pesado, sino uno más liviano, no un yugo más difícil, sino uno más fácil. Por eso para nosotros como creyentes, como cristianos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El término aprended de mí, nosotros estamos en una escuela. Es la escuela de Dios, donde nosotros somos alumnos y el Señor es nuestro maestro. Pero muchas veces nosotros creemos que nos las sabemos todas. Nos saltamos las normas. Hacemos muchas cosas porque no queremos dar cuenta o porque a quién le importa y no me interesa lo que piensen los demás. ¿Saben? Muchas veces nos saltamos inclusive lo que Dios quiere para nosotros, cuando inclusive nos saltamos la norma de su palabra, cuando no queremos aprender. Y realmente aprender es algo bonito, es algo importante. Nosotros debemos aprender del mejor, que es el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo. Y Él coloca a nuestra merced personas que han vivido situaciones, que pueden dar consejos, que pueden advertir. Inclusive podemos aprender de los niños, que tienen un corazón puro, en su inocencia. Quizás podemos aprender de los ancianos, podemos aprender de personas que Dios coloca en nuestro camino, pero muchas veces nuestro corazón es duro y no queremos aprender sino por las malas, cuando ya hemos tocado fondo. Por eso los mayores sufrimientos que tiene la humanidad en este tiempo, a través de los tiempos, esos mayores sufrimientos es porque el ser humano se los ha buscado. Pero cuando usted y yo buscamos de Dios y no tengo que probar los placeres de este mundo, la búsqueda de la maldad para darme cuenta que por ahí no es, solo que si leo la palabra de Dios y ella me dice que solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente una vida, que es Cristo Jesús, no necesito estrellarme contra el mundo y venir al Señor todo maltratado. El Señor no desea tu sufrimiento, el Señor no desea tu infelicidad. Él desea todo lo contrario. Él te quiere prevenir, Él te quiere ayudar. Y para eso necesitamos aprender del mejor, que es nuestro Señor Jesucristo.
Dice el verso 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso viene del término griego preus y también deriva del término suave. A veces la palabra manso es vista negativa, como una persona débil, una persona inclusive tonta. Pero realmente la palabra mansedumbre es una palabra importante en nuestro desarrollo, en nuestra manera de ser, de vivir, cómo reaccionamos ante las situaciones adversas. Así que los animales nos enseñan también, cuando son mansos, quiere decir que los animales son inofensivos y también son sumisos. A eso se refiere el ser manso. Entonces, nosotros, cuando nos venga una adversidad, nos venga una incertidumbre, un problema, como hemos aprendido del Señor, como hemos ido a Él, como hemos estado con Él, vamos a tener esa mansedumbre, y esa mansedumbre va a consistir en que no voy a perder el control de la situación. Eso es, en lo personal, ese significado de la mansedumbre. Es no perder el control de la situación. Saben, Jesús decía la verdad en ciertos grados, pero la decía con amabilidad, con amor, con paciencia. El Señor inclusive fue juzgado y fue recriminado y fue golpeado, fue maltratado. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca inclusive delante de sus trasquiladores. Es decir que el Señor no respondió con palabras agresivas, sino que respondió como un manso cordero. Saben, nosotros nos machacamos un dedo y muchas veces estamos utilizando palabras de grueso calibre. Alguien nos miró mal, ya estamos también lanzando prejuicios. Alguien nos dijo algo que no era en el tono que nos gusta y también somos como fosforitos. ¿Saben? Nos hace falta la mansedumbre y es no perder el control de la situación. También la palabra de Dios dice allí, en el capítulo 11, el verso 29, seguimos allí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la humildad? La humildad no es andar con la ropa rota, esa persona tan humilde, mire cómo está. No es eso. Tampoco la humildad es una persona que se tiene que humillar ante otro. No, humillar pues que maltratado, no. La palabra humildad tiene que ver con reconocer mis errores y tener la sumisión de sobreponerme a ellos, es decir, aprender de mis defectos, de mis errores y tener una actitud positiva y diferente. Así que la humildad me permite a mí poder ver cómo estoy cuando voy a Dios. El Señor me ayuda, me acepta como estoy, me dice qué debo hacer para seguir adelante. Yo acepto su gracia, su perdón, soy justificado y de esa manera, a través de esa humildad, voy a ir a mi prójimo inmediato, voy a ir a mis vecinos, mis amistades y voy a poder decirles las cosas también con mucha prudencia y paciencia. En una ocasión a este servidor, unas personas me dijeron, ¿cómo usted nos tiene tanta paciencia? ¿Cómo usted viene y nos sigue hablando, nos sigue diciendo las cosas que debemos hacer con Dios, sabiendo que nosotros somos ovejas descarriadas? ¿Cómo es que usted sigue visitándonos y hablándonos? Estamos muy temerosas de esto, sabiendo que nosotros no tomamos ninguna decisión.
mi respuesta fue a través de la humildad, decirles, si Dios me tiene tanta paciencia a mí que soy un pecador, ¿por qué yo no les voy a tener a ustedes paciencia? ¿Saben? La humildad es algo que en las manos de Dios nos eleva ante su presencia. Seamos humildes para que de esta manera podamos ayudar a otros que también tienen sus detalles, tienen sus dificultades. La palabra de Dios también nos dice allí, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa esto del descanso? Realmente allí está el descanso, hermanos. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, la palabra de Dios nos dice que hallaremos descanso cuando hacemos las cosas como Dios nos las indica en su palabra. Así que si Dios escoge este camino, que no es muy agradable para muchos, el camino del ejemplo de Cristo, por eso vino Él, para mostrar el camino que el Padre trazó para nosotros al cielo, a través de su propio Hijo. Y este camino, la vida cristiana, no es fácil, lo sabemos, pero con Dios es menos difícil. Es una frase que vuelvo y repito. La vida cristiana no es fácil, pero con Dios es menos difícil. Qué privilegio es saber que no por ser cristiano uno está exento y la vida es fácil, ¿no? Al contrario, los que más pruebas, los que más ataques, los que más va a molestar el enemigo de las almas, va a ser a todo el que busque de Dios. Por eso la invitación es no dejes de buscar de Dios, porque sea el peso que lleves, sea la prueba que lleves, solamente con el mero hecho de ir a Dios tal como eres, Dios te va a dar las fuerzas suficientes para soportar, para poder sobrellevar la carga que llevas encima. Concluyo con Jeremías capítulo 6, el verso 16. Allí está el llamado para cada uno de nosotros. Porque el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a mirar Jeremías, entonces, capítulo 6, el verso 16. Dice la palabra de Dios a manera de llamado. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Ya estaba trazado, ya el Señor nos dice a nosotros, preguntad por el camino. ¿Desde cuándo está ese camino? Desde sendas antiguas, y andad por él. Oiga, el llamado es andar por él, y hallaréis qué cosa necesitamos, qué cosa necesita el mundo que anda desenfrenado, el descanso para vuestra alma. Pero la mayoría, tristemente, dice allí el texto, mas dijeron, no andaremos. ¿Saben? En nuestras manos está si queremos aceptar la invitación de Dios. Lo bonito de todo es que Dios no nos obliga a ir ante Él. Él nos hace la invitación. Por eso no suframos más. No nos quedemos allí en el punto muerto. Avancemos. Vayamos al Señor tal y como estemos. Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. Nos va a aceptar tal y como estamos. Nos va a limpiar, nos va a ayudar. Nos va a dar su disciplina, su amor. Nos va a dar sus normas, sus consejos. Vamos a aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y de esta manera hallaremos descanso para cada una de nuestras almas. Bendiciones para todos. Que el Señor nos ayude a vivir verdaderamente libres y descansados de cualquier situación, por muy grande que sea. No nos despeguemos de la mano de Dios. Así que bendiciones para todos. Hasta la próxima.